Laura. Hola. Agustina. Hola. ¿Cómo estás, Paula? No quiero decir dónde está Luisiana. No, primero empezamos por decirle bien el nombre. No, Luisiana no sabemos. Luisiana. ¿Te puedo decir María? No, María, yo he dicho María Laura, así que no. no. Juana. Luis. Ahí está. La mayoría prefiere Lu. Esto fue una discusión que tuvimos entre las dos, un intercambio de opiniones. Yo digo, yo te trato de decir Luis. Generalmente me sale Lu, pero bueno, hacemos como el esfuerzo. Lu. Bueno, estoy volvió de ofendidísima. Tucumán, le fue muy Sí, bien. fue a Tucumán, falta ahora. Pero tenía que dar un congreso y ella estaba como coordinadora de mesa. Así que tenía una labor importante. Parece que le salió muy bien, así que le mandamos unas felicitaciones de literatura para Ay, estrenar. Que la extrañamos mucho. Que la extrañamos, igual ya nos dijo no se acostumbren a mi ausencia. Y dijimos no, obviamente no nos vamos a acostumbrar. Reiteradas veces además. No se acostumbren, Sí. Así que le mandamos las amenazó. Un poquito. Un poquito. Pero bueno, ya le dijimos. Vamos a acostumbrar. No, tal cual. Ya le dijimos que bueno, que siga, que se reciba y que ya la esperaremos acá en licenciada. Acá queremos con títulos, señores. Licenciada. Nada de vagos. Bueno, por eso, ahí tenemos una representante yendo a rendir a la facultad y otras representantes se quedan en la radio haciendo la columna de literatura. Como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Qué nos trajeron? Bueno, para comenzar en realidad queríamos retomar un poco lo que habíamos estado charlando en el programa pasado, que era esto de cómo la literatura o ciertos juegos de palabras se imprimen en la materialidad de la ciudad, en las paredes, en los carteles, en los puentes, que hemos estado hablando de esto, y un poco retomar cómo esto en algunas personas tuvo su efecto, porque bueno, el fin de semana pasado yo me fui a Mar del Plata con mi papá y le estuve escuchando la columna pasada. Y estábamos en el auto volviendo y en una esquina en la calle Juan B. Justo, mi papá me dice... por qué la risa. Ya viene. Ya vas a ver, Paula. Mi papá estábamos en un semáforo sobre la avenida Juan B. Justo volviéndonos para Buenos Aires y me dice, ahí está, me dice. ¿Qué, pa? ¿Qué está? Ahí, eso que decían ustedes el otro día en la radio. ¿Qué? Mirá ahí el sochori de Dorapa. En una parrillita en una esquina. Y yo me quedé como diciendo, evidentemente entendiste, ¿no? Entendiste, o vos o los otros, no importa. Qué bueno eso, porque... Y nos reímos un rato de esto del sochori de Dorapa, como este juego de las palabras, de intercambiar las sílabas y hacer alberre, digamos, que muchas veces lo usamos, pero por ahí verlo en un cartel, está bien con la estrategia marketinera, como venimos diciendo que se usa para eso. De repente surgió un efecto de, mirá, nos están invitando a comer un chori de una manera que no es comete que es un distinta chori. a la... Para te llama la atención. No, y bueno, y aparte en relación a lo que habíamos estado viendo la vez pasada, el tema de los grafitis y los carteles, esta intención, ¿no? Que uno a veces puede ver en las mismas paredes de la ciudad de no achatar la mirada del que la está transitando. Nosotros en el Facebook de Literatura para Estrenar invitamos a nuestros oyentes, a quien quiera, a nuestros amigos, a que comparta estos nuevos carteles o nuevas textualidades urbanas que ven. Y bueno, el papá de Laura se lo tomó. No tiene Facebook, pero pero está bueno porque es una respuesta ante lo que uno hace. Claro, ¿no? Sí. Y que es positivo. Decís, bueno, entonces lo que yo quise transmitir es sumamente efectivo. Sí, y además también esto de que por ahí uno naturaliza, que bueno, sí, está hablando al berre y como que si no lo miraste con otros ojos para no me quería repetir, pero bueno. Tenemos el eslogan. De repente pasa, digamos, sí, dice el sochori de Dorapa y sigo andando y no me llama la atención. Ahora, por ahí, frente a esto que estuvimos charlando la vez pasada, de repente mucha gente por ahí empieza a notar que esos son juegos del lenguaje que antes no notaba como juegos del lenguaje, sino como formas otras de hablar, ¿no? Más allá de que allá, bueno, obviamente que no sé si en el sochori de Dorapa aventurar que eso es un acto poético sería como ya demasiado, pero bueno, es esto, el tema de, no es que ahí hay una creación estética en el sentido de que, el sochori de Dorapa es una poesía, no, pero bueno, hay un mínimo juego con el lenguaje, un mínimo juego con las palabras, con las letras, en fin. Y de hecho, el otro día, cuando nos juntábamos para armar el tema de la columna, empezamos a reflexionar sobre este cartel, Sochori de Dorapa, y dijimos, bueno, pero acá existiría alguna figura retórica, ya llevándolo a un plano más teórico, ¿no? Así como existe la metonimia, la sinécdote que habíamos estado hablando cuando hablábamos de Borges. Claro, esto de la personificación, esto de hacer algo inmaterial agente de algo.
Y dijimos, bueno, sabemos que hay una figura retórica que como que le da nombre a la inversión de la posicionamiento de las palabras en una oración. Por ejemplo, no sé, decir en vez de el gato comió el gato. Eso tiene un nombre. Pero dentro de la misma palabra, el hecho de cambiar las letras de una misma palabra, nos pusimos a pensar y buscamos y encontramos una que de hecho se llama el anagrama. Un Bastante anagrama conocido es el anagrama. Claro, ¿no? que si uno lo escucha tal vez le suena, es una figura retórica también. El anagrama es justamente cuando uno invierte las letras de una palabra, pero el tema es que el anagrama implica formar una nueva palabra. Acá, en el Sochori de Dorapa, no hay la formación de ninguna nueva palabra, pero pensando más y más, seguimos buscando en nuestras cabezas y de repente empezamos a decir, bueno, pero si no tiene que ver con la formación de nuevas palabras, sí tiene que ver con esto que decía Laura de invertirlas, hacer un juego de hablar al revés. Que hablar al revés, o propiamente hablar al berre, como dijo Laura, es algo propio del lunfardo, Sí, que también es un dialecto rioplatense. Propio que nació en el siglo XIX, en Sí, la que costa además Río de la Plata. lo interesante del lunfardo es que no busca justamente la comunicabilidad directa, o sea, lo que uno puede decir, bueno, me quiero comunicar con vos, te hablo directamente. El lunfardo justamente lo que buscaba era resistirse a cierta comunicabilidad, porque es un dialecto que surge en los espacios de la cárcel, centralmente, ¿no? Entonces, bueno, se buscaba de esa manera que los guardias, por decirlo de alguna manera, no entendieran lo que estaba hablando los presos. Sí, lo interesante de esto es que, bueno, muchos, los que estudian, de hecho el lunfardo se estudia mucho, de hecho hay una academia porteña de lunfardo, me puse a averiguar, yo no lo sabía. Bueno, dicen que no llega a ser un dialecto, pero sí un léxico, porque no llega a ser un dialecto porque le faltan, no sé, verbos, preposiciones, bueno, cuestiones que tienen que tener una lengua para constituirse como lengua. Pero lo interesante del lunfardo es que es eso. Y la conexión que hicimos con esto del Sochori de Dorapa fue, bueno, ¿por qué nace el lunfardo? Le mandamos un saludo enorme al papá de Laura. Sí, Obvio, obviamente, que nos facilitó el pie para la columna de hoy. Claro. Bueno, la importancia o la conexión que nosotros hicimos fue ¿por qué nace el lunfardo? Nace como un lenguaje de resistencia. Nace como Claro. un lenguaje de resistencia para que los Como presos la en la música. cárcel, claro, para que los presos en la cárcel no puedan, bueno, como que se mantengan lo que querían decir entre ellos y que los policías o sus carceleros no se enteraran. Entonces es esto, es como a veces el lenguaje, si bien el Sochori de Dorapa, no sé si se puede entender como algo de resistencia, bueno, sí, hay algo ahí, hay algo que se resiste a que nosotros no lo veamos. Esa es lo que nosotras queríamos transmitir. Lo mismo pasa con, bueno, Paula nos acaba de decir, lo mismo pasa con la música. Bueno, sí, lo mismo que la danza, en el caso de la capoeira, que es una mezcla entre danza africana y, bueno, pasos de arte marcial también, ¿no? Es como que surgió así, como un baile entre esclavos que, bueno, lo hacían para formarse dentro de la disciplina marcial, como una manera de ir armando una milicia en contra de aquellos que los esclavizaban. Así que, bueno, son todas formas de resistencia, desde el lenguaje, desde la danza, pero digo, a veces hay otras cosas que se ven en las textualidades escritas en las paredes que pueden tener que ver con eso también. Sí, me parece que en relación a esto que estás diciendo, es como que a veces el arte aparece como lugares de resistencia, ¿no? Ante la sociedad que está ahí andando, digamos. El arte siempre aparece como la danza, la música, la literatura, aparecen como los grafitis, que también uno podría decir como es un arte callejero, aparecen como formas de resistencia a una sociedad a la cual se están oponiendo o están discutiendo, ¿no? Tienen una mirada crítica hacia esa... Sí, además si pensamos en el lunfardo, se me ocurre que las palabras que vos dijiste, no todas las palabras se pueden traducir al lunfardo, ¿no? Hay palabras que son específicas del lunfardo y no se acaba, digamos, uno puede tener una conversación en lunfardo. Claro, pero el punto es este, es que no, más allá de que no tenga palabras específicas, el tema del lunfardo es que solo podés hacer pequeñas frases, pero no oraciones. Claro. Porque te faltan clases de palabras. Claro, conectores, preposiciones, conectores, esas cosas. Ahora, las palabras que se pueden decir en lunfardo tienen mucho que ver con... obviamente, ¿no? Es natural que se dé, pero está bueno pensar que tienen mucho que ver con la forma de vida, ¿no? O los valores de la sociedad. Sí, también. Pienso en no sé cuáles son las palabras del lunfardo. Si bueno, pensamos, bueno. laburar, atorrante, nada, podemos hacer una lista
Sí, son un montón. de palabras que tienen que ver con lo que... con un poco la identidad, ¿no? Sí, bueno, que tienen que ver con su lugar de origen, todo esto, la corriente inmigratoria que lo vio nacer, a este léxico que después pasó empezó en las zonas carcelarias, después pasó en las zonas bajas de la ciudad, entró al tango, bueno, tiene como todo un radio sociológico de acción o social, digamos, muy marcado. Sí, de hecho hay palabras del lunfardo que uno hoy, digamos, ni las reconoce como palabras del lunfardo. Recién estaba acá leyendo algunas. Afanar o escrachar. Escrachar es una palabra del lunfardo que viene del inglés scratch. Y yo me acabo de enterar, Mira. Y de repente decís, mira, yo esta palabra ni ahí pensaba. Es un Spanglish. Claro, es un Spanglish antes de esta moda de el Spanglish, digamos. Sí. Y me parece que hay muchas de estas palabras que hoy están como muy incorporadas a nuestro vocabulario común y corriente. Claro. Y de repente, estudiando esto del lunfardo, nos descubrimos que hay un montón de palabras que son del lunfardo. Sí, no, la verdad que el tema del lunfardo es un tema muy interesante. Nosotros lo queríamos traer más que nada a colación como para explicarnos a nosotras. Así surgió el tema de qué podía estar actuando ahí atrás del cartel que había visto el papá de Laura, esto del Solchoridorapa, y bueno, y encontramos como esta beta que podía estar actuando una especie de lunfardo ahí también, pero la verdad que hay casos interesantísimos. Y da para todo otra columna, que no era nuestro objetivo de hoy. No, claro, nuestro objetivo de hoy, más allá de empezar con esta anécdota que me pareció que estaba buena, ver esta repercusión de lo que habíamos hablado la otra vez, era, pensar si la vez pasada en nuestra columna que se trató de grafitis, de carteles urbanos, se tituló La ciudad las paredes nos hablan la ciudad, perdón. La de hoy queríamos titularla Palabras, bocetos de ciudad. ¿Por qué? Porque si la otra vez vimos cómo la literatura o las textualidades se imprimen en las paredes de la ciudad, bueno, hoy queremos ver cómo la ciudad ingresa a los textos, ya sea como su temática, principalmente como su temática. Sí, como su ritmo también. Muchas veces la literatura que está hablando de la ciudad adquiere un ritmo, por más de que no hable directamente en lo que está contando de la ciudad, adquiere un ritmo mucho más veloz que por ahí una literatura que no es de la ciudad, ¿no? Un ritmo urbano, esto de una vorágine. Una vorágine, gracias, esa es la palabra. Y un poco ver cómo son espacios que se van... nosotros habíamos pensado un verbo que al final lo discutimos ayer un poco, que era el de colonizar, ¿no? Ciertas zonas de la ciudad a partir de la literatura. Pero pensábamos que más que colonizar, queda más lindo, porque colonizar es un término medio feo, conquistar, pero conquistar en el sentido del amor, digamos. Es una imposición. Una imposición, ¿no? sí. Y conquistar nos parecía como que había todo un proceso diferente de cómo se va... Lo raro es que debían conquistar a conquistar territorios. Sí, pero eso por ahí es lo raro. Sí, yo lo pensaba más en relación... el momento. Conquistar en el sentido más amoroso del término, me parece. Como en este juego que se puede establecer entre las palabras y el lugar, ¿no? Sí. En esta ida y vuelta que existe en el amor. Y también me gustaría como rescatar lo que dijimos la otra vez. Llegó la primavera, llegó el amor. Ay, qué lindo. La otra vez habíamos estado hablando del texto de esta teórica de Claudia Cossack que decía esto de desaforar la literatura, de sacarla de su lugar cómodo, digamos, de los libros. Eso es lo que había pasado, la vez pasada con el tema de los grafitis. Ahora se trata de ver cómo la ciudad ingresa a esa textualidad más canónica, tal vez en textos en la prosa o en otro tipo de textos que ya no tienen que ver con la frase corta y el graffiti. Y volviéndose contenido también, ¿no? Y adquiriendo este ritmo urbano. Queríamos empezar leyendo un extracto de un textito que se llama El placer de vagabundear. Bien, dice así. He llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Y no la encontrará porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o en Calcuta. Yo he aprendido que la escuela más útil para el entendimiento es la escuela de la calle, escuela agria, que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás, porque desgraciadamente los libros los escriben los poetas o los tontos. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo.
pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes sobre todo. Sí, indulgentes, porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle. Ese era nuestro texto introductorio. Qué lindo. ¿De quién es? Bueno, Charán. es de Me justamente... suena El placer de vagabundear, me suena. Bueno, Bueno, sí, justamente... trajimos un autor bastante conocido hoy, sobre todo para quieren la ni literatura mostrar, porteña. mirá. Para la A literatura ver. porteña. Pará. A ver, Mariana quiere adivinar. adivinanzas. Eh. Te tiramos así tips. ¿Roberto Al? Muy bien, bravo. Sí, Vale, el década voto del de Mariana. 30. Tenía un par ahí Ahí está. Aparte, Exactamente. ¿Esto es de Aguafuertes Porteñas? de Aguafuertes Sí. porteñas. Justamente eran los textos que pensábamos trabajar, justamente porque se imprime la ciudad, ¿no? Un referente del teatro. Sí, Sí, También, los hay también. en sí, los también. años 30. Sí, Es un personaje bastante interesante. Sí, dentro de la literatura. complejo, ha hecho muchas cosas. No sé si se lo conoce tanto por... bueno, sí, por sus aguafuertes se lo conoce, pero hay mucha gente que no, tampoco. Tiene un par de novelas muy conocidas. El juguete rabioso fue la primera. Y luego siguió con Los Siete Locos y la continuación que fue Los Lanzallamas, que fueron sus novelas más famosas, digamos. Pero Que también tienen mucho de ciudad, ¿no? Sí, 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 totalmente. es un escritor de la ciudad. Es un Claramente es escritor un urbano. escritor urbano. Bueno. Por muchas cosas que vamos a ir diciendo hoy, es un escritor que se lo caracteriza por su urbanidad. Claro. digamos. Bueno, de hecho todo en algún punto está conectado, porque esto que hablábamos al principio del tema del lunfardo, investigando un poco al respecto, yo encontré que hubo un poeta a principios de los años 20 que se llamó Carlos de la Púa, que hizo un libro de poesía, que fue aparentemente el primer libro de poesía en lunfardo, que se llamó Crenchas Engrasadas. La creencia engrasada. La crencha engrasada. Ahí está. Y era, bueno, un libro toda de poesía hecha con lunfardo, ¿no? Con el léxico del lunfardo. Y este Carlos de la Púa, obviamente, cuando me pongo a investigar un poquito más, dije, acá debe haber algo. Entonces, googleando, veo, bueno, Carlos de la Púa, sí, amigo de Jorge Luis Borges, amigo de Roberto Bart, amigo de Raúl González Tuñón, que también es un referente muy importante Sí. de la poesía de vanguardia de 1920, Ujú. que también tiene un libro que se llama Gotán, o sea, el berre de tango, por así decirlo, en lunfardo. Entonces, Roberto Bart también formaba muy parte amigo de este Gardel círculo. era también, Muy de la amigo de Púa. Gardel, totalmente. O sea que bueno, que el lunfardo también es un léxico que aparece mucho en las letras de tango, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, totalmente. Y bueno, Roberto Bart también estaba, como para que ustedes se den una idea, conectada con todo ese tipo de gente, y son cosas que van a teñir su escritura posterior, sobre todo el tema de las aguas fuertes, que las aguas fuertes fueron columnas que salían en el diario, ¿no? Tenían como una entrega bastante frecuente, ya no se trataba de el hecho de hacer una novela y entregarla para que la editen, sino con una redacción constante, una redacción gestada en la misma vorágine de la ciudad. O sea, en la vorágine de tengo que entregar, estoy al límite, tengo que, mi director me está pidiendo, entrego algo para el diario, ¿no? Salían diariamente las aguafuertes porteñas, empiezan a salir en el año 28, en el diario del Mundo, y salían todos los días. O sea, había una escritura permanente, y por eso hay como toda una lectura de las aguafuertes que es como que se está retratando, las costumbres de la ciudad, ¿no? Se están poniendo ahí las costumbres de la ciudad. Esto no lo vuelve un escritor costumbrista para nada, pero sí hay un retrato desde un lugar no costumbrista de las costumbres de la ciudad, ¿no? Porque su literatura no es así, el aplanamiento costumbrista de toda la descripción, para nada. No. Porque otra característica importante que tienen las aguafuertes es la de cierta crítica social. Un toque de ironía también. De ¿no? ironía, sí, mucho. Algunas son bastante cínicas también. Y creo que ahí está el punto fuerte de no solo de las aguafuertes de Art, sino también de muchos de sus libros. El juguete rabioso también es bastante irónico y cínico. Bueno, al respecto de lo que decís, Laura, quería... Bueno, pero él jugaba mucho con esa ironía Sí, y le sí. daba palos a la burguesía Sí. increíblemente. Bueno, sí, totalmente. Era como una escritura rebelde, digamos, Claro. ¿no? Contestataria. Y a mí lo que me interesa, ayer estábamos revisando un prólogo de Silvia Zaita, que es la titular de la Cátedra de Literatura Argentina 2 de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que me parecen muy justas sus palabras. En un momento dice
que bueno, Roberto Arlt es un escritor de origen migratorio, sin un tercer grado terminado, eternamente descontento de su ciudad y de su gente, que encontró un tono y una mirada para reflexionar críticamente sobre su presente, las estrategias mediante las cuales se convirtió en testigo de una sociedad en constante cambio a la que muchas veces reflejó bajo la lente, y esto es lo que me interesa, de un espejo deformante para que aprendiera a verse mejor. Este tema del espejo deformante para ver mejor, que parece una contradicción en la apariencia, bueno, justamente era lo que caracterizaba la escritura de Arlt. Digo, ahí vemos su novedad, ahí vemos su resistencia también, ¿no? Y bueno, y este tema de los tonos, porque también queríamos hablar un poco de, bueno, ¿por qué agua fuerte? ¿Qué es un agua fuerte? No es un agua que cae fuerte. Claro, no, nada de cataratas, nada de Iguazú. Nada. No, claro, bueno, en realidad las aguas fuertes son una técnica de grabado, o sea, de así como existe el grabado tallando la madera, el agua fuerte es una técnica de grabado que se hace sobre una plancha metálica, a la cual se le pone, esto es un detalle menor, pero bueno, no importa. Se le pone un barniz, después se talla sobre el barniz y después se corroe ese metal, que era la base. Se la pone en el agua Se la pone en un ácido, claro, en un ácido, que eso es concretamente el agua fuerte, se corroe ese metal y después se hacen impresiones. ¿Qué diferencia tiene con el grabado? Es que la técnica del agua fuerte, esta técnica de grabado, permite generar no todo un tono homogéneo, o sea, blanco-negro o tinta y no tinta, sino que permite generar lo que se llaman los medios tonos, ¿no? Claro. Y creo que en la literatura de Arlt, un poco lo que Arlt va buscando son esos tonos diferentes que tiene la ciudad. Por eso pareciera, bueno, debe ser muy justa la palabra, la de haber pensado, ¿no? Claramente. Y también en este sentido, en este tema de los tonos, también va encontrando como un lugar donde ubicarse, porque como vamos a ver después de la tanda, aparentemente, vamos a ver también que Arlt es como un escritor que no es fácil de encasillar. No. Digo, su época no lo ha metido en una encrucijada y no se puede definir ni en un grupo ni en el otro. Que ahora vamos a charlar. Bien, quiero que nos lean pasajes de Aguas Fuertes Porteñas de Arlt y de todo lo que nos trajeron. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con más literatura para estrenar. Lo prometido es deuda en literatura para estrenar este segmento que tenemos todos los jueves acá en Aire Libre. Son las 10 menos 20. Van a ser, así que nos quedan 20 minutitos para seguir el tema. Rapidísimo. Muy breve. Muy Entonces, breve. estábamos diciendo antes de la tanda que Arlt era un autor difícil de clasificar en lo que eran los dos grandes grupos literarios de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, o sea, en los años 20-30, que eran los grupos de Boedo y de Florida, que eran dos grupos aparentemente enfrentados, ¿no? Por su visión estética centralmente, ¿no? En el grupo de Florida tenemos a los martinfierristas, que habíamos estado hablando otros programas, y Arlt está ahí en el medio porque, bueno, por su origen humilde, digo, era hijo de inmigrantes, no había terminado la escuela primaria, siempre fue un laburante, Arlt. Por su origen uno lo podría asociar más al grupo de Boedo, que buscaba una literatura más ligada al realismo y al realismo, lo que se llama el realismo socialista, o sea, con una idea de cambio político importante. Sin embargo, por su literatura, o sea, efectivamente por su obra literaria, no se lo puede ligar directamente con ellos porque introduce una novedad que no era aceptada, uno podría decir, no quiero tampoco profundizar mucho en esto, pero en todo caso que era más propia del grupo era Martín. Era más propia de una revolución estética, digamos, que no era tan aceptada o tan apropiada por el grupo de Boedo, ¿no? Entonces Arlt está en esa situación de medio, digamos. Ni él se define, ni los otros lo definen como propio, ¿no? Pero con el crecimiento literario de Arlt, estos grupos se lo estuvieron medio disputando. Siempre igual Arlt estuvo como ahí parado en la mitad, sin casarse, digamos, con ninguno de estos dos grupos. Claro. Sí, realmente. Quedó como, bueno, sí, como un personaje difícil de definir y con una fuerte apuesta por lo que fue, bueno, su escritura en los periódicos, ¿no? El diario como un lugar de
de crítica constante a lo que le estaba sucediendo en ese momento. De hecho, las aguafuertes, bueno, porteñas salieron en el diario El Mundo en 1928, pero después el mismo periódico lo envió a España y a Marruecos durante... ¿Qué criticar? ¿Qué critican? Yo creo que en alguna medida algo que va criticando es esa sociedad, digamos, que compra o que que acepta lo dicho por otros como verdades absolutas, ¿no? Cuestiona. Cuestiona esto, cuestiona el tema de, bueno, a mí me dicen esto, el libro me dice esto, yo acepto lo que me dice un libro porque es un libro, ¿no? Cuando leíamos la apertura que decíamos esto de que hay que vagabundear más, que la calle nos va a decir cosas, creo que Art discute esta idea de que si yo leo libros voy a saber mejor la vida. Bueno, ¿no? de hecho hay un aguafuerte que se llama La inutilidad de los libros, porque él también era como muy radical en sus postulados, entonces le estaba con un caño. Y por ejemplo le contesta a un lector que le escribe y le pide que él como escritor le recomiende cuáles son los libros que un joven de su tiempo debería leer. Entonces él le dice, no le pide nada al cuerpo, titula la parte de esta aguafuerte, y dice, no conozco un solo hombre feliz que lea, y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído, desgraciadamente, mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que en estante de honor no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? No se ha dado cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros. Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa, esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. O sea, es como, bueno, él tiene un oficio de escribir, ¿no? Porque también creo que es como una demanda ante el escritor en su categoría de genio inspirado, sino que Art apuesta por una escritura que ya se vuelve más un oficio. Sí, el escribir es un oficio más, el escritor es un operario, y sobre todo si tiene que escribir para comer, como era el caso de Art y estas aguafuertes que tenía que entregar para el periódico. Sí, de hecho se trabaja mucho, no solo en las aguafuertes, sino en esta primera novela que se llama Juguete Rabioso, el tema del trabajo, ¿no? De ganarse y rebuscarse, irse rebuscando la vida. Y la violencia. Y sí, la violencia desde ya, ¿no? De las clases más marginadas o desplazadas, ¿no? Pero el tema del laburante, del laburo, recorre no solo la literatura, sino también su vida, donde él realmente escribe para comer. Y no solo escribe, también su deseo era ser inventor, digamos. Él trabaja mucho en esto de ser inventor. De hecho, quería patentar unas medias engomadas. Tenía inventos extravagantes. Que, por ejemplo, esto de las medias engomadas es un dato de color, digamos. Pero ayer cuando lo charlamos, yo le decía, para mí son esas medias para las señoras, ¿no? Esas medias que vienen ahora, que vienen como una cintita de silicona para que no se te caigan, las medias tipo cancán. Lo había inventado Art. Parecía, yo creo que sí. Para mí la primera idea, quiero pensar que era de Art. Claro. Y bueno, y en este sentido, en esto de denunciar o de cuestionar un poco esto del escritor que tiene mucho tiempo libre y escribe solo por el simple placer de escribir, en la misma fuerte que venía leyendo, dice: si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir, como otro de fabricar casas. Nada más que lo diferencia al fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas, y después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. Entonces, es como... es tremendo. Y después en otro aguafuerte que se llama Una excusa, El hombre del trombón, habla de cómo este hecho de buscar una excusa, cualquier excusa para escribir, porque tiene que entregar, porque tiene un deadline, digamos. Y si no, no come. Si no entrega, si no escribe, no cobra, y si no cobra, no come. Entonces, como desnaturalizar eso, el objeto, lo que escribe un escritor sea la verdad. Sí, la Torre de Babel, también esto de que el escritor se encierra para que las musas vengan y lo inspiren, digamos.
no es así. O sea, hay que buscar eso justamente en la ciudad, en el ir afuera, en conocer, en transitar, en vagabundear la ciudad, que es algo que, digamos, desde que empieza la modernidad o desde que empieza el siglo XX, es algo que atraviesa no solo la literatura argentina, digamos, la idea del flaner, que es una idea, digamos, francesa, justamente del vagabundear. El flaner es ese que va como transitando las calles parisinas en general, pues se asocia con París. Baudelaire es un gran flaner, digamos, un gran poeta de la modernidad, del cual se puede hablar infinidad de cosas, pero hoy vamos a... Y en ese vagabundear como encontrar una excusa, sobre todo una excusa para escribir, ¿no? Y porque la necesita para... Porque en el caso de Art, porque la necesita, en el caso de Baudelaire ya no estoy tan segura de que la necesite, pero ese es el punto que se encuentra la excusa, pero también se encuentra el detalle en lo cotidiano, ¿no? Empezar a escribir sobre eso. Y en respecto a esta Aguafuerte que se llama El hombre del trombón, él durante un par de párrafos describe cómo un hombre toca el trombón. Imagínate que uno puede estar hablando de eso un tiempo limitado, una cantidad de líneas limitadas. Y en un momento dado empieza a decir directamente lo que me hace pensar que todo lo que vengo escribiendo o lo que pueda escribirse respecto al tocador de trombón es macaneo puro. Como que él empieza a dar una vuelta en lo que está escribiendo, que también, bueno, es como un giro literario, ¿no? Es como lo que se llama captatio benevolentia también, ¿no? Como si hay... No, como captar la atención del público. Si estuviera Luisina acá me estaría apoyando con los términos latinos. Los griegos. Pero los griegos. Para los chicos los de griego. latinos sería en este caso. Lunfardo. El lunfardo, sí, me fui, perdón, me fui de Roma al lunfardo. Bueno, volvemos. Lo que quería decir es que en un momento dice que bueno, claro, lo que estoy escribiendo acá es puro macaneo. Esto que... ¿A qué? Digo, veo que estoy macaneando y en grande. Y todo porque debo escribir esta nota en 25 minutos, porque encima era eso. No solo correr con la extensión en el papel, sino correr por el tiempo. En 25 minutos, pues tengo que tomar el subte e ir al Schumann, que bueno, es creo que era un gimnasio el que iba. ¿No es trágico esto de tener que escribir una nota en 25 minutos? Hace 2 días que me tiro fervientemente a muerto. Bueno, ahí tenés la vorágine, ahí está claro todo lo que es la vorágine de la ciudad. Digo, sí, y el mercado, ¿no? Criticar el mercado. Que tiene que ver también con lo que va haciendo la profesionalización del escritor, digamos. Esto de que los escritores se van profesionalizando. Es buenísimo. Y van pudiendo vivir de lo que hacen, que es escribir, ¿no? Y en este sentido el diario o los periódicos ocuparon un lugar central para la profesionalización del escritor, porque desde sus comienzos los diarios muchos tenían un espacio para folletín literario. De hecho, El juguete rabioso se publica, no estoy del todo segura, pero estoy casi segura, que se publica como folletín inicialmente. Y bueno, las Aguafuertes claramente, dijimos, diariamente en el diario, todos los días un Aguafuerte que retrataba, que reflejaba, que hacía ver la ciudad, ¿no? Sí, bueno, y en relación con esto del lunfardo que decíamos antes, porque Art también escribe mucho sobre palabras del lunfardo, de hecho, macaneo, acabas de decir el macaneo, bueno, tal cual. Qué buena palabra, además. Hay una que se llama el furbo, que es también un término del lunfardo, o el extraño origen de la palabra skenun, que ya el skenun quedó, porque hay muchas palabras del lunfardo que ya quedaron muy en desuso, que no. Pero sí no habla se de la dividen. fiaca. Habla de la fiaca. Bueno, el skenun es la persona que es el vago, digamos, o sea, el que no quiere hacer nada, digamos, y se tira chanta también, pero bueno, ahí de hecho una de las Aguafuertes empieza diciendo o empieza hablando de un tema y en un momento dice, bueno, y ahora como voy a hablar de este tema, estoy hablando bien, cuido mis palabras, estoy hablando como en el estilo burgués más refinado. Y después, bueno, eso lo rompe, sigue escribiendo y lo rompe y como que se autodesdice. Pero también es esto, el tema de empezar a escribir de una manera más... ¿Cómo se habla? Como se habla, o no tanto fijándose en el preciosismo, ¿no? Del lenguaje. Empezar a escribir así. Empezar a escribir como se habla, como la vida, ¿no? Como se da. Digo... Sí, que tiene que ver con los orígenes de Art. O sea, no se puede negar que el origen humilde de Art, donde él cuando se va de su casa y se va, tiene que hacer algo, hay que comer, digamos, se tiene que poner a hacer algo. Entonces dice, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué es mío? Y creo que, bueno, son sus palabras, digamos. Alguien que no había hecho digamos, que sus lecturas eran todas lecturas de libros de aventuras, de policiales, cosas que venían en el diario generalmente. Creo que él se va nutriendo de todo esto
Y es un escritor, digamos, en el sentido también su amor por el cine lo vuelve un escritor bastante popular. Digo, el cine fue en sus orígenes un lugar para el populacho, como podríamos decir, para las clases más populares. Y eso fue cambiando, ¿no? Con el tiempo, pero también Art era un fanático del cine, tiene una relación bastante estrecha con el cine, y creo que eso también lo va como construyendo a él como este escritor que se apropia muy bien de lo que es su lenguaje y no intenta hacer otra cosa. No intenta decir, bueno, voy a ser escritor, entonces tengo que escribir de esta manera. No, juega, está permanentemente en esto que decía Agus, no está en pose. No está en pose permanente, o sea, no está en pose directamente, y puede escribir también por ahí un poco como burgués, pero no se halla. Te interrumpa, ¿no? O sea, si es difícil definir literatura, la profesión del escritor, peor todavía definir eso. ¿No? Sí, convengamos que si desde el objeto es problemático definirlo, el que lo realiza también no va a tener una definición unívoca o unánime, digamos. No, es una cuestión que también creo que cambia con el tiempo, digo, no sé, lo que planteamos hace un par de programas. Un escritor de un blog es un escritor, un escritor de una crónica pero otra es un cosa escritor. es la profesión de escritor. Para mí el que escribió es re marketinero, lo del chorizo de la parrilla, ese es profesional de la escritura. ¿De una o no? Raúl lo leería. ¿Qué te imaginas, Raúl? No, más allá que me imagino, me imagino que el parrillero que escribió eso hizo un anuncio. Sí. Listo, o sea, eso es una... distinto a otros anuncios. No importa si es distinto o no, yo voy al hecho de que vos como escritor necesitas sí o sí un lector. Yo creo que para que haya texto necesitas un lector. Sí. Para que haya oyentes, para que haya radio necesitas a los oyentes. Sí. Para que haya escuela necesitas... Si no están los alumnos, no hay escuela, digamos. Sí, vos sos docente y... ¿Docente de quién? No, digamos, me parece que esas son las relaciones dialécticas que establece... Para que el cartel sirva tiene que haber alguien que pasa por la calle y lo lea también. Claro. Pero para ser escritor no tenés que recibirte de nada. No estudiar. No, bueno, Art no terminó ni el tercer grado. Y el de la parrilla tampoco. Listo, no sabemos. Qué injusto con el de la parrilla, no sabemos. Porque Tenés un prejuicio ahí, Raúl. le pregunté, viejo. O sea, yo sé de quién estás hablando. Mirá, estuvo en Mar del Plata, se comió un solchón de grapa. Pero no, igualmente voy por el tema de la profesionalidad del escritor. Debe ser un quilombo definir eso, un bardo. Y está bueno, sí. Bueno, pasa por me imagino que uno se tiene que sentir, ¿no? ¿Qué? Se tiene que sentir... No, justamente te definen los lectores. Hay alguien, creo que... mirá qué buena. Sí, qué buena pero Es como el músico. Es exactamente igual. me parece que hay dos cosas. Sí es cierto que la Me lectura... perdón, es que ustedes están jugando con eso no sé si se dieron cuenta, en varias de las columnas. Primero la mirada del lector y después la mirada del escritor, ¿no? Sí. Y vienen jugando con eso. Creo que están haciendo casi uno y uno. Y hoy habla más... Tenemos todo pensado, ¿no? Sí. Dicen que sí, pero me parece que... No. Pero hoy lo vieron más desde el lado del escritor de arte, están definiendo eso. Y no, o sea, la profesión no existe sin el lector directamente. No, creo que Y está ahí en el medio es lo de editar o no. es causa-efecto, ¿no? Las dos cosas. Creo que un texto no existe sin alguien que lo quiera leer, así como un grito no existe en el medio del desierto sin que nadie lo pueda oír. Pero... y cerramos ahí. ¡Cortina! No, pero... a lo que voy es que también, si bien eso es cierto, también se siente, digo, hay cosas que alguien una vez me dijo, ya no me acuerdo si alguien me dijo o si lo leí en un lado, que el escritor escribe porque no puede hacer otra cosa más escribir, en el sentido de que no puede evitarlo, no puede evitar escribir. Si vos no podés evitar escribir, bueno, tenés un germen de escritor ahí, obviamente. Hay gente que escribe mecánicamente o tal vez tiene grupos de gente que escribe para él, para editar libros, qué sé yo no sé si eso. ¿Vos en la carrera no te dijeron que no vas a salir escritora? No, De hecho, en realidad sí y no, pero no es que es una, de hecho, es una sensación que circula, porque, ¿Qué función cumple porque la yo creo que más Universidad de allá Letras para el escritor? Para el enseñar escritor. muchas cosas. Depende para qué escritor. Formarte. Principalmente yo me acuerdo de la primera materia que cursé, rapidito lo cuento, teoría de análisis literario. El profesor dijo, si ustedes vinieron a esta facultad pensando que acá les vamos a enseñar a escribir literatura, vos me habías dicho. no es el lugar. O sea, primer clase, tercer clase, no sé. Sí. Y uno se queda, ¿no? Porque hay muchos por ahí que ingresan El pensando 80% de los en... alumnos dicen,
no sé si el 80, pero te forman en un tipo de escritura más académica, más de la crítica de libros, o sea, no tanto desde la escritura creativa, digamos. No hay un espacio de escritura creativa en la facultad. Es la lucha de algunos docentes. Escritura creativa en el sentido de formar tu de estilo. ficción, de lo ficcional centralmente. Bueno, pero de hecho hay muchos docentes que están preocupados por esto y quieren armar como especie de talleres de una escritura más creativa en el sentido ficcional del término, ¿no? Sí es cierto, comparto con Laura lo que dice, porque sé que es un discurso que circula por la facultad, pero si nos ponemos a pensar en esto, como vos decías, Raúl, de que el lector es el que forma al escritor, bueno, yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras, y lo digo porque lo estuve discutiendo en una charla que tuvimos en la facultad el viernes pasado, sobre todo para los ingresantes, de bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos el título de licenciados en letras? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, justamente lo que se discutía y lo que yo fui a llevar es que lo que por lo menos se ve o lo que se valora de nosotros que estudiamos letras es nuestra capacidad de lectura. Y si el objetivo de la carrera es formarnos principalmente como buenos lectores, creo que finalmente podemos ser buenos escritores. Claro. Sí. Es lo que veníamos planteando, me parece. Es lo que planteaba Borges también. Se reivindicaba antes como un escritor, como un lector que como un escritor. Entonces, si la carrera nos está formando como buenos lectores, queda en uno no ponerlo en un papel después, me parece. Sí. Es mucho, me parece que tiene mucho con la personalidad de cada uno. Sí, la facultad, bueno, sí, uno está en una vorágine, está dando materias, está haciendo monografías, tal vez es otro tipo de escritura que yo no creo que no tenga que ver con la creatividad, de hecho no, te cuesta un huevo pensar un tema creativo, un tema, original. Bueno, si querés hacer, claro, algo mínimamente original, te cuesta un huevo pensar en algo así, o sea que yo creo que lo escribís. ¿Y cómo lo escribís, no? También desde el modo de escritura. Hay una creatividad. Claro, lo que recién un huevo me cuesta un huevo. ¿En un fardo me cuesta un huevo o qué? No, eso es un agustinismo. Ah, está bien. No, pero yo creo que sí es creativo, pero en el sentido de vos no podés presentar una consigna de parcial escrito en una forma de poesía. Por más de que se te ocurran 1000 cosas, no la vas a poner en forma de poesía. Porque para que alguien te lo corrige y te ponga la nota que tenga que poner, tiene que tener ciertas formas. Entonces en eso se te limita. Hay como moldes. Hay moldes. Sí, como todo. Sí, como todo, pero cuando uno por ahí hace una escritura más personalizada, más no desde el otro que te impone un molde, bueno, vos podés escribir la mitad en una poesía, podés estar hablando de los Tranenie, que el otro día hablábamos, en una poesía y no en un trabajo teórico sobre qué significa los Tranenie. Yo creo que también a veces es mucho como una excusa, ya que ayer hablábamos con Laura de esto de la construcción de las identidades de cada uno, cómo cada uno va construyendo su identidad y que algunos como que... porque siempre la gente hace como construcciones sobre uno, ¿no? Y uno depende cómo las adquiera, las reciba y lo que pueda hacer con eso. Y si puede hacer algo positivo con eso y canalizarlas bien, buenísimo. Hay otra gente que necesita rebelarse contra eso para constituirse como una identidad subjetiva. Yo creo que también esto de, bueno, la carrera de letras me coopta la creatividad, no puedo ser escritora ahora. Creo que, bueno, tal vez sí lo puedes ser rebelándote contra eso, en todo caso, si pensás que te coopta tu creatividad. ¿Entendés? Me parece que sirve. Creo que es más una excusa de, bueno, obvio, ahora sé todo esto, vi a tantos escritores que escriben tan bien, veo a tantos compañeros que escriben tan bien. Bueno, yo estoy recagado, yo no sé si escribir ahora. Claro, sí. Pero bueno, es una cosa de cada uno. Es el tema del trabajo. Escribir es un trabajo, lo sí, pensaba Art porque le pagaban y cualquiera que se tome, digamos, la molestia de agarrar una lapicera frente a papel o en la computadora, lo que sea, y es un trabajo que hay que hacerlo y que por ahí no está bueno que alguien venga y te diga cómo, sí, como que te orienten, que te ayuden, pero también es un trabajo que lo tiene que hacer uno. Y sí, esto de creer que hay como una inspiración que viene, eso es una mentira. Uno tiene que sentarse a trabajar. La inspiración no es que, ay, me inspiré y entonces hago un desarrollo. Sí, hay un poco de las dos cosas. Pero lo que digo es que pero si vos sin con trabajo, la inspiración sola, no sale nada. sola no haces nada. O sea, no, tenés que sentar a esa inspiración, desarrollarla. Yo creo que podés hacer. Pero sí, el tema del oficio de escribir es cómo poder plasmarlo, cómo tratar de transmitir lo que realmente querés escribir. Salía a pasear por la ciudad a buscar inspiración. Sí, pero es un trabajo salir a buscar inspiración. No le viene la inspiración. No es que me siento y espero, a ver, ¿me inspiro o no me inspiro? Ah, hoy no me inspiro, entonces mejor me
me voy a tomar un matecito con mis amigos. No, Suele ocurrir eso. ¿te ¿no? inspirás? Comerte un asado más que tomar un asado para ver si. Bueno, si son las 10 de la mañana. Si te viene la inspiración. Sí, yo creo que hay que sentar, digo, para ser un escritor, es algo que pienso yo, hay que sentarse y escribir. Y cuando escribís, después volver a sentarte y escribir en otro momento y el ejercicio continuo, ¿no? Si no, escribiste algo, no Es sos que escritor. yo creo que es muy difícil escribir. Es muy difícil. Es un trabajo muy complicado. Escribir cualquier cosa, No, te digo, ya no tiene nada que ver pero con... yo quería que salte esa palabra. Me parece que es más un ejercicio que una profesión. Por eso no me gustó mucho. Es algo Bueno, que se pero- ejercita, es algo que se ejercita. Pero una profesión como la adquirís. ¿Cómo? Con la ejercitación. ¿Una profesión? Una profesión como la Sí, adquirís. sí. Con el ejercicio de un métier o de de algo. Oficio digamos, es otra ¿entendés? palabra también. No, bueno, pero a ver, si vos Todo sos- implica la repetición de cierto acto y la adquisición Sí. de una técnica, me parece. ¿Entendés? Y un en hábito eso, también. Y un hábito. ¿Entendés, Raúl? Sí, entendí. ¿Ves que No tenemos ningún texto así para cerrar, Agustina. Y sí, bueno, a mí me encantaría cerrar con el tema de las ventanas iluminadas. Adelante, entonces. Que bueno, aparte lo que hace arte en las aguas fuertes es retratar como pequeñas situaciones de la ciudad que ya a esta altura en estas aguas fuertes porteñas, por lo menos la primera selección que salió desde Losada en la década del 30, ya son como costumbritas en el sentido de que retratan cosas viejas que tal vez pasaban en la ciudad. Esto de la silla, En la en la vereda. vereda, que bueno, yo no sé, capaz que en mi barrio mucho no se da. Supongo que en Sí, muchos barrios se da, sigue en dando. la provincia se da. Bueno, en la provincia sí, me imagino que sí. Y la gente te saluda, eso es loquísimo. Bueno. Vos vas caminando por la calle, alguien sentado en la vereda, en Buen la puerta día. de la casa, buen día, no lo conozco, ¿qué tal? Buenas tardes. Y te saludan. Sí, sí, sí. Bueno, es que justamente eso era lo que decía Art también, cómo pasar y no saludar, que eso era algo como que en cierta forma te imponía la silla en la vereda, por ejemplo. Bueno, no sé, silla cordial de la puerta de calle, de la vereda, silla de amistad, silla donde se consolida un prestigio de urbanidad ciudadana, silla que se le ofrece al propietario de al lado, silla que se ofrece al joven que es candidato para ennoviar, silla que la nena sonriendo y con modales de dueña de casa ofrece para demostrar que es muy señorita. Bueno, y ahí sí sigue describiendo el tema de la silla, pero este tema de más o menos Art nos quiere decir, bueno, pasás, ves a alguien en una silla, ¿cómo no vas a saludar? Es como que también nos incita a ciertas costumbres porteñas también, o bueno, Sí, de la buena vecindad. De la buena vecindad y las buenas digamos. costumbres. Sí, sí. Mientras buscas el fragmento de Ventanas Iluminadas, que yo lo recuerdo, es excelente. Si les parece, vamos a invertir el orden de las cosas, nos despedimos con eso. Dale. O sea, nos despedimos ahora, hasta mañana, a las 7 de la mañana, como todos los días. Mañana viernes tenemos columna de música de los 90, tenemos deportes, tenemos agenda. Tenemos agenda, el horóscopo de la semana que no puede faltar para arrancar el fin de semana sabiendo qué es lo que viene. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene de literatura para estrenar. Seguimos el jueves de la semana que viene con más literatura para estrenar. Nos despedimos con este texto. Y después viene un tema de salsa que me parece que está buenísimo. La intuición me dice que viene un tema así bailando. Bueno, nosotros también nos queremos despedir de Literatura para Estrenar con este texto de Roberto Art de sus aguas fuertes que se llama Ventanas Iluminadas y termina de la siguiente forma. Ventana iluminada de las 3 de la madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta atrás de tus vidrios, biselados o rotos, se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad. Inventores, rateros, poetas, jugadores moribundos, triunfadores que no pueden dormir de alegría. Cada ventana iluminada en la noche crecida es una historia que aún no se ha escrito.